Hay algo que ya me habéis pedido varias personas y es cómo obtener de una URL un parámetro. Por ejemplo, vemos aquí esta URL, ¿no? Tenemos un localhost 4200 barra user barra 20 y queréis obtener el 20 porque será el ID del user. Hasta ahora esto se hacía con un activate root, pero esto ahora también se puede hacer mediante un input de un componente y vamos a verlo en este vídeo. Tenemos un proyecto configurado como standalone. Lo único que tengo es en el app component un router outlet y en el app root, fijaros que tengo configurado una ruta que es user barra id. Fijaros que aquí lo que tengo es un load component, porque como estamos en un proyecto standalone, pues lo que estoy cargando como un lazy load es un componente directamente. Fijaros que es un poco distinto a como se hacía con un módulo. Pero bueno, fijaros que lo importante es esto, que tenemos un ID en la ruta. Por lo tanto, podremos obtener este ID. Lo primero que voy a hacerlo es con el activate root, como se hacía hasta ahora, y después con el input. Entonces, aquí cerramos, nos vamos a venir a user component y aquí lo primero que tenemos que hacer es poner un constructor para poder inyectar el servicio activate root, pero aquí en minúsculas, de tipo activate root. Y fijaros que se me ha importado de @angular barra router. Aquí ahora me faltan las llaves del constructor y listo. Lo que voy a hacer ahora es implements de onInit e implementar ng onInit, que es de tipo void. Y aquí ya dentro, para obtener el ID, el 20 en este caso, ¿no? Lo que tenemos que hacer, un console log, que va a hacer un this.activateRoot snapshot.paramap.unget y el parámetro que queremos obtener se llama id, ¿vale? Eso es así porque en el app.root aquí le he llamado id. Si aquí se llamara de otra forma, pondría ese otro nombre, ¿vale? Pero como se llama id, pues aquí pongo id. Y bueno, vamos a probar esto. Vamos a probar que de verdad estoy obteniendo el parámetro de la URL. Entonces nos venimos aquí. Fijaros que al refrescar, pues aquí ya me aparece un 20, ¿vale? Me lo está obteniendo perfectamente. Yo lo he obtenido de la ruta de esta forma, ¿vale? Pero se pueden hacer de otra forma también, suscribiéndote. Pero bueno, esta es una de las formas de las que se puede hacer. Vamos a hacer esto ahora con un input. Lo más importante es cambiar en nuestra configuración del app config, aquí en los providers de las rutas, aquí tenemos que poner coma y poner with component input binding, este de aquí. Y abrimos y cerramos paréntesis, ¿vale? Y fijaros que es este de aquí y se importa de Angular Router. Si no hacemos esto, no vamos a poder obtener desde un input el parámetro de la URL. Entonces, una vez que hemos puesto esto en el app config, volvemos al componente user y aquí vamos a crear un @input paréntesis y le vamos a llamar id de tipo string. Como es un input y vamos a obtener externamente el valor, le voy a poner una exclamación para ignorar el aviso de TypeScript. Y entonces, llamándole exactamente igual aquí que, como vemos aquí en el nombre de la ruta, es importante, el input se tiene que llamar igual. Haciendo esto vamos a poder obtenerlo. Incluso podríamos dejar otro nombre, ¿vale? O sea, si quisiéramos aquí tener otro nombre y que fuera, por ejemplo, user ID. Sin embargo, la ruta, si quisiésemos seguir manteniendo el ID, ¿vale? Entonces, aquí, entre paréntesis, si le ponemos ID, de esta forma va a obtener el ID, sin embargo, lo va a guardar en una variable con otro nombre. Ya esto lo podéis hacer como vosotros queráis, ¿vale? Lo voy a dejar de esta forma y entonces user_id debería de contener el parámetro de la URL ID porque se lo hemos permitido también en los providers del routing. Entonces, volvemos a user component y ahora aquí abajo voy a hacer un console log, pero de this.userid. Guardamos
Volvemos aquí y fijaros que me aparece el primer 20 que es el del Activate Root y el segundo 20 que es el de el Input. Fijaros qué sencillo ha sido hacerlo de esta forma y de esta forma ya hemos tenido que crear un constructor solamente para inyectar esto, aunque también se podría inyectar de la forma moderna que existe. Pero bueno, tenemos que inyectar el servicio y además hacer todo esto, ¿vale? Y fijaros que se podría todo esto quitar y aquí también la importación del servicio y quedarse así de simple para obtener el parámetro de la URL. Importante mencionar aquí que si queremos utilizar esta variable en el constructor, todavía no va a tener valor, va a estar como un define. Hasta en el onInit ya sí vamos a poder usarlo, pero en el constructor no. De todas formas, normalmente, cuando queremos el ID, en este caso de un usuario, es porque queremos hacer una petición y obtener más datos a partir de ese ID. Entonces, todo normalmente se hace en el onInit y no en el constructor, para no llenar mucho la carga del constructor. Entonces, bueno, de normal no vamos a tener problemas. Si alguna vez por cualquier cuestión lo necesitáis en el constructor, como funciona de momento, tendréis que hacerlo con el Activate Root. Importante mencionar que esto es una novedad que tiene Angular 16 y en versiones anteriores no podréis utilizarlo. Si queréis seguir viendo vídeos acerca de JavaScript, TypeScript o del propio framework Angular, os animo a suscribiros. También podéis ver a continuación mis otras redes sociales, en las que también iré subiendo contenido de programación. Y si queréis ver alguno de mis cursos en Udemy, podéis entrar a efisio.dev y en esta web veréis los enlaces a mis cursos. Nos vemos en un siguiente vídeo.